que hace algunos años se realizó un experimento, y un experimento muy interesante con unas brasas de carbón. Un profesor reunió a sus alumnos y prendió una fogata y puso ahí carbón, y después de unos minutos que estaba el fuego, agarró con unas pinzas un carbón y lo apartó y lo puso fuera del grupo de los carbones, y todo estaba bien porque el carbón seguía teniendo ese color de fuego, calorcito, pero después de unos minutos, poco a poco, este carbón fue perdiendo el color, fue perdiendo ese fuego, hasta el punto de que se apagó totalmente. Pero ya no era una brasa, sino que era totalmente un carbón. Y el experimento, lo que hizo el profesor, continuó, volvió a agarrar el carbón y lo puso otra vez al fuego. Y en cuestión de segundos, el carbón volvió a agarrar ese calorcito, ese color ya no de carbón, sino de fuego. Y la pregunta es, ¿por qué el fuego se mantuvo por qué el carbón se encendió cuando se mantenía con las demás brasas sobre el fuego? Pues porque sabemos muy bien que cuando un carbón se separa de los demás o del fuego, o una brasa más bien se separa del fuego, ya no es un fuego, sino no es una brasa, sino que es un carbón. Y esa misma imagen de este experimento que se presentó y describe algo muy bien de lo que también ocurre en nuestra vida espiritual como cristianos, como iglesia, cada uno de nosotros. Es decir, muchos creyentes o muchas personas comenzamos nuestro caminar con Cristo, aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador, con entusiasmo, con gozo, con esa fe y con esa pasión de que Jesucristo es nuestro Señor, que estamos dispuestos a dejar cualquier cosa, como decimos, no importa si llueva, relampaguee, estamos con ese fuego, con ese primer amor, y estamos juntos. Pero cuando la vida cristiana se intenta vivir o se vive la fe completamente solo, ¿sabe qué sucede? Poco a poco esa vida espiritual, esa pasión, ese fuego, ese entusiasmo empieza a enfriarse poco a poco. Esas ganas que nos llevaba, o ese entusiasmo que nos llevaba a congregarnos todos los domingos y todos los días que hubiera, y hasta decíamos, ¿por qué no hay más actividad en la iglesia? Pero cuando pasa el tiempo y caminamos solo, venir el domingo después se nos hace pesado. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque la fe cristiana nunca, óigalo bien, la fe cristiana nunca fue diseñada para que caminemos o vivamos solos o la vivamos aislada. La vida cristiana no fue diseñada con ese propósito. Dios hizo con un propósito a la iglesia, y lo hizo para que podamos caminar juntos como una sola familia, como un solo cuerpo. Pero cuando intentamos caminar solo, esa pasión, ese fuego, ese entusiasmo se va apagando. Y más cuando los golpes de la vida llegan a nosotros. Porque ser cristiano no es sinónimo de que no nos vamos a enfermar, de que no va a venir las situaciones difíciles. Van a llegar. Si estamos solos, nos van a derrumbar. Durante las últimas semanas, como iglesia, hemos estado reflexionando sobre la gracia. ¿Lo recuerda? La gracia
también aprendimos o escuchamos que la gracia de Dios nos va transformando en ese caminar diario, en ese caminar, en nuestro peregrinaje, en nuestro diario vivir. La gracia de Dios se va manifestando en nuestra vida. Pero la gracia de Dios, sabe, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, no solo cambia nuestros corazones, sino que también la gracia cambia nuestra manera de vivir. ¿Usted lo cree? ¿Sí? ¿Verdad que sí? La gracia de Dios no solamente nos cambia nuestro corazón interno, es decir, algo que no se vea por dentro, sino que también cambia nuestra forma de vivir. Se ve, se muestra, y como dice, ve, como dice por ahí, no una porra, que dice, ve, se siente, y el Espíritu Santo está presente, podemos decir. Amén. Amén. Ya se van a ir a ustedes quizás con algún partido, algún equipo de fútbol, pero el Espíritu Santo de Dios o la gracia de Dios está presente en nuestra vida. Cuando la gracia toca verdaderamente una vida, esa persona, sabes, amado hermano, amada hermana, esa persona no puede permanecer igual. Si antes hacía algo, cuando la gracia lo abraza, lo toca y acepta su vida, acepta a Jesucristo, esa persona, la gracia lo va transformando, cambia su manera de ser, no es la misma persona. Comienza a caminar de una manera distinta en la fe cristiana, en la fe o en el cristianismo. Comienza a mirar a los demás con un amor diferente, no de competencia, no de egoísmo, no de rivalidad, sino con esa gracia que también Cristo ha mostrado en la vida de esa persona, también se muestra. Comienza a entender que la vida cristiana no es solamente creer en Cristo, sino también es caminar con otros en Cristo. Por eso, como iglesia, hemos comenzado a hablar de un proyecto muy importante para nuestra vida congregacional o nuestra vida espiritual. Pero no se trata de simplemente de organizar actividades, no se trata de realizar programas, se trata de algo más profundo. Y lo que queremos es que queremos ser una iglesia que vive su fe, una iglesia que sirve con propósito. Queremos ser, una vez más, quiero mencionarlo, ser una iglesia que vive su fe y una iglesia que sirve con propósito. Y no solamente una iglesia que se reúne los domingos, está bien, hay que reunirnos, pero no solo eso, sino una iglesia donde las personas crecen espiritualmente, caminan juntas en discipulado y se acompañan en su vida con Dios. Y al pensar en esto, surge una pregunta, y es: ¿cómo se ve realmente una iglesia viva? ¿Cómo se ve realmente una iglesia viva? ¿Cómo lo describiríamos? Nosotros somos una iglesia viva. O también la pregunta es: ¿cómo se ve una iglesia que no solo cree en Jesucristo, sino que vive su fe todos los días? ¿Cómo sería? ¿Qué parámetros seguiríamos? ¿Alguna investigación? ¿O dónde podríamos tomar como respuesta base a esta pregunta o responder a esta pregunta? Bueno, la respuesta no la encontramos en estrategias humanas o en proyectos humanos, la encontramos en la Biblia. Por lo tanto, cuando miramos el libro de los Hechos, descubrimos cómo la iglesia primitiva era al inicio de su formación. Y lo que encontramos ahí
es una comunidad que aprendía junta, caminaba junta y crecía junta también esta iglesia. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo nos muestra el corazón de la primera iglesia. No era, ¿sabes?, simplemente una reunión religiosa ocasionalmente. No era una reunión así, hoy cuando haya evento, los fines de semana. No era una reunión ocasional religiosamente. Era una comunión viva, donde los creyentes compartían, dice, su fe y compartían su vida. Eso es lo que la palabra cuando nos enseña a ir a compartir, y ahorita lo vamos a ver un poquito, es no comida tanto de comer, sino en esa comunión de ayudarse a perseverar juntos. A partir de este pasaje podemos descubrir 3 características de una iglesia que realmente vive su fe. 3 características que realmente una iglesia vive su fe. Y apunte, mi hermano, mi hermana, si gusta. La primera característica que encontramos, o la primera característica de una iglesia, es una iglesia viva, aprende junta. Una iglesia viva, aprende junta. El texto comienza diciendo que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Es una formación, es una, por así decirlo también, educación. Esto significa que la iglesia primitiva, o al principio de la iglesia cristiana, tenía un profundo deseo de aprender la enseñanza de Jesucristo. No era, por eso les decía, una reunión ocasional, sino tenía un propósito específico de aprender de Jesucristo, de la palabra de Dios. Había ese hambre por cada vez aprender más y más de Dios. Pero es importante notar algo en esta escena, o en este primer punto. Ellos no aprendían solos, no cada quien en su casa, no solamente se reunían los domingos, porque venir a los domingos sí aprendemos, pero no hay esa formación educativa. ¿Sí me explico? Ellos no aprendían solos, es decir, aprendían juntos, dice la palabra, si permanecían juntos en la doctrina de los apóstoles. La fe cristiana, por lo tanto, no es simplemente adquirir información bíblica. Los domingos, en un sermón, en una predicación como esta, adquirimos información bíblica, adquirimos la palabra de Dios, pero es totalmente unas cercanías, o estar en comunión, o en un estudio bíblico. Ahí hay preguntas, hay respuesta. Es formar una vida que se transforma a través de la verdad de Dios cuando uno tiene esa comunión, o permanecer en la palabra de Dios. Cuando los creyentes, cuando usted y yo, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, cuando usted y yo aprendemos juntos, aparte de venir los domingos, tener un grupo
grupo GPS o un grupo estudio bíblico en casa, cuando aprendemos juntos, la palabra de Dios deja de ser solamente un conocimiento y se convierte en una experiencia compartida de crecimiento espiritual. Una vez más, cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, más que escucharla, sino estudiarla, es más que adquirir un conocimiento, se convierte en una experiencia compartida de cada uno de nosotros y hay un crecimiento espiritual. Escuchamos la enseñanza, escuchamos la palabra de Dios, reflexionamos sobre ella, la aplicamos y nos animamos también mutuamente en una reunión más cercana a vivirla. Como la palabra de Dios nos dice, que no seamos solamente ¿qué? Oidores, sino que también debemos de ser hacedores de ella. Y ese es el propósito de lo que hacía o tenía su objetivo claro la iglesia en sus primeros años de vida. No solamente adquirían un conocimiento, sino que lo ponían en práctica. Por eso la iglesia primitiva no solo escuchaba la enseñanza. Y a veces decimos, ay, qué bonito, qué padre predicación. Y está bien, a los pastores nos motiva, nos gusta que nos digan. Pero, ¿qué hay después de escuchar este bonito mensaje? La palabra o la iglesia primitiva no solamente escuchaba un bonito mensaje, sino que perseveraba en ella. La palabra perseverar o perseverancia significa permanecer firme, continuar, no abandonar. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva o al inicio de los años de la fe cristiana o de la iglesia cristiana. Esto nos recuerda que el crecimiento espiritual requiere constancia. Acepto a Jesucristo, pero debo de perseverar, debo de continuar. No hacer nada fácil, pero es importante aquí perseverar, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. En el mundo vamos a tener aflicciones, Jesús dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vamos a pasar a la segunda característica de una iglesia viva. La segunda característica es comparte la vida. Comparte la vida. La segunda característica que encontramos de la iglesia primitiva o que encontramos en Hechos capítulo 2 de esta iglesia es que compartían la vida. El texto continúa diciendo que los creyentes perseveraban ¿qué? En la comunión. Que la iglesia perseveraba en la comunión. La comunión es mucho más que reunirse ocasionalmente. Es mucho más que reunirnos un evento en una actividad. Es mucho más que eso. La comunión significa compartir la vida. Es decir, donde había esa conexión entre el mismo grupo, entre hermanos, como veíamos en la mañana, en la primera clase que teníamos, había esa empatía, donde oraban sinceramente y se ayudaban mutuamente, porque conocían realmente qué es lo que está viviendo, pasando una familia, un hermano u otra persona. Es lo que hacía la iglesia al principio. Eso no se hacía en el templo que estaba en Jerusalén, eso se hacía en los hogares, la comunión. Y es lo que hacen los grupos pequeños. La iglesia primitiva no era simplemente un grupo de personas que asistían a un servicio religioso. ¿Sabes? Me gusta lo que le voy a decir. Era una familia espiritual. ¿No le parece? Era una familia espiritual. Por eso Jesús, cuando van y lo buscan, oye Jesús, te buscan tus padres, le has perdido. A ver, tranquilo, sí, no negó a sus padres, pero saben, estos son mis padres
familia. La iglesia primitiva compartían conversaciones, compartían oraciones, compartían necesidades, pero también compartían alegría. Eso es lo que hacen en los grupos pequeños, las células o grupos GPS, estudios bíblicos. Es lo que hace donde compartimos alegrías, tristezas, oraciones. Hay esa empatía. En un domingo como esto, no es que no lo haya, pero aquí es como reforzar de lo que hemos escuchado o tenido en el transcurso de la semana. Todos nosotros, sabes, mi hermano, mi hermana, todos nosotros necesitamos ese tipo de relaciones espirituales. Todos, ninguno, yo lo necesito. Yo necesito tener esa relación de reuniones espirituales, porque la vida cristiana o la vida tiene momentos difíciles, ¿o no es así? Hay momentos difíciles. Yo los he tenido y los voy a seguir teniendo. No es que los desee ni que sea pesimista, sino que es la realidad. Va a llegar un momento en que mis fuerzas no van a ser las que tengo hoy, mi salud no va a ser probablemente la que tengo hoy, la abundancia que tengo, lo poco, lo mucho que tengo económica, o todas lo que hoy tengo, va a haber momentos en que va a andar por los suelos. Todos necesitamos esa comunión familiar, esa comunión espiritual. Porque le decía, porque la vida tiene momentos difíciles. Hay momentos de cansancio espiritual. ¿O no le ha pasado? Que le cuesta un poco. Antes se aventaba todos los días un capítulo o quería venir todos los días a la iglesia. Ahora le cuesta, probablemente hay ocasiones que nos cuesta venir un domingo a la iglesia. Son esos momentos difíciles. Hay momentos de cansancio, de duda. ¿Por qué Dios no ha respondido esta oración? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Momentos de lucha. ¿Sigo o no sigo? ¿Qué hago? Es que el hermano no me saludó, o el pastor no me habló, el pastor esto. Momentos de lucha. Si estamos solos, ¿cómo vamos a seguir? Y Dios no nos llamó a enfrentar todas estas cosas solos. Nos dio, ¿sabe?, la gracia que es también por medio manifestado la iglesia, para que juntos podamos caminar. Dios nos ha dado la iglesia para que juntos caminemos. Cuando la iglesia vive esta comunión auténtica, cuando la iglesia vive esta comunión auténtica, las personas encuentran un apoyo, encuentran un acompañamiento con las demás personas y encuentran un crecimiento espiritual. Pero cuando caminamos solos, ¿se acuerda el experimento que le comentaba de las brasas? Nos alejamos, nos vamos a apagar emocional, espiritual y hasta físicamente no vamos a tener fuerzas para seguir adelante. Pero si pertenecemos a la iglesia y pertenecemos a un grupo pequeño o a un grupo de GPS o estudio bíblico, podemos fortalecernos unos a otros. Tercera característica y última, una iglesia viva, ¿sabe? Una iglesia viva impacta a otros. Una iglesia viva impacta a otros. El pasaje bíblico que leíamos de Hechos, capítulo 2, termina diciendo algo muy poderoso, pero también muy alentador. La Escritura dice que el Señor que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Y aquí no entra la enseñanza, la corriente teológica o idea o teología de la predestinación. Bueno, Dios lo añadía porque ellos deberían de ser salvos. Nosotros no vamos a hacer nada, vamos a quedarnos, que al cabo Dios sabe quiénes van a ser salvos y para entrar o van a venir solos. No.
Vemos todo el contexto y vemos que la iglesia no se quedaba, como decimos, en sus laureles, sino que trabajaba hacia afuera, trabajaba hacia adentro, oraba y perseveraba. Por lo tanto, mis amados hermanos, podemos ver que esta palabra o esto significa que la vida de esa comunidad o esa iglesia llamaba la atención a las demás personas. Cuando una iglesia hace todos las otras dos características que mencionaba anteriormente, que trabaja, que vemos unos por otros, que enseñamos, que vemos hacia afuera, las demás personas ven ese testimonio, ven ese ejemplo. No solo la iglesia de Hechos, capítulo 2, no solo predicaba acerca de Jesús, vivía como una comunidad transformada por Jesucristo, donde se manifestaba el amor. Por eso nos llamamos cristianos. Viene de un término como humillante, diciendo en aquellos tiempos, estos cristianos. Es decir, como dice, ay, quieren ser como Cristo. De ahí viene, por eso tenemos el título cristianos, porque los primeros cristianos mostraban lo que Cristo hacía: el amor, la misericordia, el ayudar, el verse uno por otros. Por eso somos cristianos. El amor entre ellos o entre la iglesia cristiana, se muestra ese amor, se muestra la unidad, y esa vida espiritual se compartía y se convertía en un testimonio poderoso para con la comunidad, para con las demás personas. Y es aquí donde entra esa frase donde dice: y el Señor añadía a los que debían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia. Eso atraía a otros. Una iglesia viva siempre va a impactar en su entorno. Es decir, usted y yo, que somos la iglesia, podemos impactar en nuestro entorno con nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, nuestro vestuario, o con nuestra comunicación la más común, verbal. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida? ¿Nos quejamos? ¿Nos lamentamos? ¿O decimos: yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y del polvo se levantará? O podemos decir, como el salmista dijo: aunque pase por este valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O empezamos a quejarnos, hasta quizás decir: yo creo que Dios ya me olvidó. Como la iglesia impactó, también nosotros como creyentes, como cristianos, podemos impactar. No porque busquemos impresionar a nuestra comunidad en actividades, no ignorar la realidad. Estoy llorando, como yo les decía, reconozco que va a haber momentos difíciles en mi vida, pero sé que hay alguien más poderoso y que mi ciudadanía no es en esta tierra, está en los cielos. Allá, sí, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Mientras yo viva en este mundo, voy a llorar, me voy a quejar, me voy a caer, pero sé que si confío en el Señor, Él podrá levantarme. Y es lo que hacía la iglesia de lo que vemos aquí en el capítulo 2 de Hechos. Y por eso impactaba a su sociedad, impactaba a la comunidad. Por lo tanto, la primera iglesia nos muestra una imagen hermosa de lo que significa vivir la fe cristiana. ¿Cómo vivimos como iglesia la fe cristiana? ¿Cómo vivimos la fe cristiana personalmente, allá en el trabajo, en la familia?
con los amigos, ¿cómo vivimos nuestra fe cristiana? ¿Somos de bendición con ellos? ¿Impactamos a ellos? Al inicio de la iglesia cristiana, me decía, su fe no era una fe individualista, era una fe compartida, donde aprendían juntos, donde caminaban juntos y crecían juntos como iglesia. Y en ese caminar compartían el Señor, o veían cómo el Señor obraba poderosamente en milagros, en el desarrollo y crecimiento de la misma iglesia. Termino diciendo con la aplicación de este mensaje. Tal vez algunos de nosotros hemos estado viviendo la fe de una manera muy individual. Como decimos por ahí, cada quien se rasca o ráscase con sus propias uñas, ¿verdad? Nos escuchamos así, no pido ayuda ni quiero brindar ayuda. La fe cristiana no es de esa manera. Amamos a Dios sin la menor duda, amamos a Dios, creemos en Jesucristo, que Él es el único Señor y Salvador, pero todavía no hemos dado el paso de caminar más profundamente juntos con otros. Y no es que esté mal que queramos desarrollar o crecer solos, pero recordemos que la fe cristiana no fue diseñado, no fue creado para desarrollarse individualmente. La salvación sí es personal, sin la menor duda, pero el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual, el sostenimiento espiritual, también ese es congregacional, sí, también de nosotros personalmente, pero es en unidad. Oh Dios, nos recuerda que la vida cristiana florece cuando se vive en comunidad. La fe cristiana se fortalece cuando vivimos en comunidad. La iglesia se puede fortalecer e impactar a otros también cuando vivimos en comunidad. Porque la iglesia no es solo un lugar al que venimos, no sé, una vez al mes, una vez a la semana, sino que también podemos hacerlo de manera continua. Es una familia donde caminamos juntos hacia nuestro Señor Jesucristo, donde sabemos que puedo contar con el hermano, la hermana, con el pastor o con la persona con quien puedo yo acercarme confiadamente. ¿Quién de aquí? No me conteste, es una pregunta reflexiva, retórica para usted misma. ¿Quién es o con quién de la iglesia usted puede acercarse directamente y decirle, quiero que ores por mí, por esto? ¿O quién de nosotros, alguien puede venir y acercarse con toda libertad y decir, yo sé que puedo contar contigo para que me ayudes a orar de esta situación? No me conteste, le decía. Una iglesia viva no se forma cuando muchas personas se sientan juntos en un templo como estamos hoy, sino cuando muchos discípulos deciden caminar juntos hacia Cristo. Una vez más, una iglesia viva no se forma cuando muchas personas se congregan en un mismo templo. Esta es parte de ello, está bien, sino una iglesia viva es cuando muchos decidimos caminar juntos hacia Cristo, tomados de la mano, orando unos por otros como lo hacía esta iglesia al inicio, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Por lo tanto, como le mencionaba, el título de hoy es llamados a caminar juntos. Y le invito que así como está
Cierre sus ojos. Si hay alguien aquí que en su vida espiritual se siente desanimado, cansado, o con preguntas o luchas, creo que Dios hoy ha hablado a tu vida y te ha mostrado, nos ha mostrado a todos que la fe cristiana, la vida espiritual, no se vive aislado. Queremos mantener ese fuego, hay que mantenernos unidos como ese carbón con los demás donde está el fuego. Si hoy te sientes de esa manera, que con desánimo o situaciones difíciles en tu vida, quiero decirte que Cristo te ama y Él quiere bendecir tu vida. Él es el de la segunda y tercera oportunidad. Quizás hemos dejado de orar como lo hacíamos antes, de leer la Biblia o de congregarnos. Recuerda que la gracia te acepta, te recibe, pero esa misma gracia nos invita a ir más allá, a conocer más el quien extiende la gracia, y es Jesucristo. Y Él quiere bendecir tu vida a través de esa comunión que tú puedes tener con Él. Él puede encender ese fuego de tu vida espiritual. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor Jesús, reconozco que eres cuidado mi vida espiritual. Reconozco que me he alejado de ti. Reconozco que ya no he orado como lo hacía antes. He aplazado la oración por actividades que me han alejado de tu presencia. No he leído la Biblia como lo hacía hace unos años o tiempo atrás. Pero hoy, al escuchar tu palabra, me muestras tu gracia, me muestras tu misericordia y me has enseñado que el desarrollo espiritual no es individual, sino que es en comunión con tu iglesia. Quiero avivar ese fuego, quiero mantener ese fuego, quiero pertenecer a esa comunidad. Guía mis pasos, pon en mí ese querer como el hacer para permanecer junto a ese grupo de crecimiento espiritual. Padre, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, a tu iglesia, a tu pueblo. Te ruego, Señor, que avives el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros y pone en nosotros ese querer como el hacer, para que también podamos cultivar ese fuego. Bendigo tu pueblo